Buenos días, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este primer webinar de Traffic, afrontando los retos de la movilidad en España desde la innovación y la colaboración. Este primer webinar va a hacer frente a un primer reto, que es cómo garantizar una movilidad sostenible y accesible para todos, dando una visión por parte de las administraciones. Es un placer estar aquí con vosotros. Soy David Moneo, soy el director del clúster de motor y movilidad de Feria de Madrid, IFEMA, y director del Salón Internacional de la Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, Traffic. Y como os digo, es un placer y un gustazo estar aquí con todos vosotros en un año en el que vamos a celebrar una nueva edición del Salón Traffic. Un salón que se ha convertido en la mayor plataforma comercial de innovación y de conocimiento en España alrededor de la movilidad sostenible. Un evento que gira, que tiene como centro el municipio y alrededor, apoyando al municipio, aparecen pues, todas las administraciones públicas, instituciones privadas y resto de organismos y asociaciones. Una edición, esta del año 21, que tiene un apoyo total por parte de las administraciones públicas, tanto las administraciones del Estado, como es el Ministerio de Transporte y Movilidad, el Ministerio para la Transición Ecológica, la DGT y las administraciones autonómicas a través de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Y luego otra serie de organismos a los que también quiero dar el agradecimiento por el apoyo al certamen, como es la MT y la Federación Española de Municipios y Provincias. Y no me puedo olvidar del apoyo absoluto que tenemos por parte de las asociaciones sectoriales relacionadas con infraestructuras y movilidad, como es ACES, AESGA, ITS, la Asociación de Ingenieros de Tráfico, SEOPAN, AEDIVE y FESVIAL. La edición de Traffic del año 19 fue un éxito de participación. No hay en España un evento relacionado con la gestión de la movilidad sostenible que congregue un mayor número de participantes. En total, fueron más de 4.500 visitantes los que pasaron por Traffic en el 19, un total de 70 empresas y multitud de jornadas y foros que dieron lugar pues, a congregar a más de 200 speakers alrededor de todas las actividades de Traffic 19. Como os decía al principio, Traffic es un evento que se hace por y para los municipios, para las ciudades. Y en Traffic 19 tuvimos la presencia de más de 150 municipios. El concepto de Traffic, como os decía, pues gira en un sector que está en plena transformación. Una nueva legislación de movilidad europea y estatal con unos planteamientos muy exigentes en cuanto a las reducciones de emisiones de CO2 en los ámbitos urbanos que obligan a desarrollar estructuras y zonas de bajas emisiones y desarrollar la electrificación. Todo esto acompañado con servicios a la movilidad y la intermodalidad como alternativa real al coche privado, ¿no? Queremos poner el foco, como os decía, en las grandes ciudades que están apostando por la digitalización, por esas infraestructuras que son una parte muy importante de las temáticas de Traffic, ¿no? Y para hacer una referencia rápida de esas temáticas, pues me gustaría volver a recalcar el papel tan importante que tienen las infraestructuras, esa digitalización de las infraestructuras, esas infraestructuras inteligentes que van a permitir el desarrollo de una movilidad mucho más sostenible y mucho más inteligente. Una temática muy importante es toda la problemática alrededor del last mile, todo lo que es la gestión de los aparcamientos y los hubs de multiservicio. Y un elemento muy importante que forma parte de Traffic, que es la seguridad vial. La seguridad vial es un elemento importantísimo porque forma parte de ese triángulo tan fundamental de la nueva movilidad, que es la seguridad vial. Y ya
Para terminar, simplemente recalcar los objetivos del Salón Traffic, que es impulsar la innovación y el desarrollo económico alrededor de esta nueva cadena de valor que se está desarrollando alrededor de la movilidad sostenible. El escenario de las iniciativas y soluciones de las Smart Cities y contribuir a la difusión de las políticas de movilidad. Ya para terminar, os vamos a mostrar un vídeo de presentación de Traffic y posteriormente ya pasaré la palabra a Sergio Díez, que es el director del Connected Mobility Hub, que pasará ya a presentar los retos del panel. Gracias a todos. Vivimos en un mundo incierto donde se ha demostrado que todo puede cambiar de un día para otro. Aunque tenemos una certeza, la forma de movernos ya nunca será la misma. Hoy, poder moverse de una forma segura y sostenible se ha convertido en necesidad. El COVID nos ha obligado a implementar la tecnología que ya venía desarrollándose para mejorar la movilidad de las personas y mercancías. La nueva movilidad ya está aquí. Las ciudades están transformándose para estar más conectadas, ser más sostenibles y mucho más seguras. El lugar para descubrir cómo se están adaptando a esta nueva movilidad es Traffic 2021. Un espacio de conexión en el que fabricantes tecnológicos se dan cita con organismos públicos y privados y con asociaciones del sector para sumarse a la movilidad del futuro. Donde también tendremos la ocasión de conocer las soluciones más disruptivas del sector de la mano de Connected Mobility Hub. Todos estos protagonistas tienen las claves para hacer nuestra movilidad más eléctrica, más sostenible y más segura. El momento es ahora, el lugar Traffic 2021. Conéctate al gran encuentro de la movilidad urbana. Como os comentaba, la visión que nosotros tenemos de esta nueva movilidad es que es una movilidad donde nos encontramos en una complejidad mucho mayor. Hasta hace nada teníamos un binomio, por resumirlo, ¿no? Transporte público y coche, y ahora realmente pues tenemos una complejidad de nuevos actores que desde diferentes perspectivas pues están aportando diferentes soluciones muchas veces que tienen que ver con la innovación, con la tecnología, con la digitalización y con nuevas formas y nuevos usos de moverse. Entonces, desde esa perspectiva de complejidad y de cómo podemos abordar, no desde esa perspectiva, a lo mejor desde que cada uno trabaje por su lado, sino cómo podemos abordar la complejidad apoyándonos en la colaboración de todos y desde el punto de la innovación, pues queremos lanzar estos retos de movilidad. Lo que hemos estado haciendo estos últimos meses es partir de los grandes retos que tienen los diferentes ministerios, como el MINMA, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITECO, Ministerio para la Transformación Ecológica y Reto Demográfico, así como Incotur, el Ministerio de Industria, que básicamente al final están declinando todos los objetivos europeos y a partir de ahí construir una serie de retos que nos parecen que son los retos transformadores, ¿no? Cada uno de esos retos, iremos viendo, ¿no? Cada uno de esos retos en los diferentes webinars tendrá alguna de esas palancas que nos parecen que son las palancas principales a activar. Detrás de estas palancas, lo que buscamos también son esos grandes proyectos tractores, por llamarlo de alguna forma, que al final no dejan de ser grandes proyectos colaborativos donde cada una de las diferentes partes del ecosistema de movilidad, hablando de administraciones centrales, regionales, ayuntamientos, las diferentes agencias, las diferentes asociaciones sectoriales, empresas, grandes, pequeñas, startups y demás, cómo articulan o cómo pueden ir articulando estos grandes proyectos de cambio, ¿no? Para acelerar toda esta transición hacia la movilidad sostenible. En ese sentido, lo que buscamos son ejemplos concretos que se estén haciendo ya también y que puedan ser también inspiradores, ¿no? Pues para ir a otras ciudades y aplicarlos en diferentes territorios, contextos y demás. Entonces, en ese sentido,
lo hemos dividido en 5 retos, 5 retos que iremos viendo en esta serie de webinars y que luego replicaremos durante la feria. Todos estos retos se pueden, se pueden organizar de diferentes formas. Esta es un poco la propuesta que hacemos, ¿no? El reto 1 tiene que ver con cómo garantizar que haya un ecosistema nutrido, ¿no? de movilidad sostenible y accesible para todos. Realmente tenemos que encontrar la forma de crear una alternativa real, ¿no? Y no una ensoñación, sino una alternativa real al uso del coche privado en entorno urbano, y es el primer reto que hablaremos hoy con el panel que tenemos. La segunda es cómo podemos potenciar, ¿no? la adopción de la digitalización y de la inteligencia para optimizar esa movilidad, pues nos parece que es una de las grandes palancas. Entonces, cómo acelerar y de qué forma la introducción de esta digitalización para que la oferta de movilidad pues tenga un sentido y una usabilidad óptima al ciudadano. El tercero tiene que ver, más con esa parte de la infraestructura que también se digitaliza, que se hace inteligente y que realmente es esa base que nos da también, en cierta medida, la seguridad en la movilidad. En el reto 4 queríamos introducir todo lo que está pasando con la logística urbana y con todo este incremento también avivado un poco por la pandemia, ¿no? del e-commerce y todas las compras, ¿no? Nos hemos vuelto muy cómodos, queremos pedir cualquier cosa y que lo tengan de forma instantánea a nuestra casa, y al final eso te crea unas necesidades de logística pues muy grandes, ¿no? Entonces hay un gran porcentaje de la movilidad que es debido a la movilidad de logística urbana, y queremos ver también cómo optimizarlo, ¿no? Y cómo poder también aprovechar los recursos que hay ya de movilidad en general en la ciudad, pues de alguna forma para optimizar, ¿no? la logística urbana. Y el quinto punto es quizás el punto de partida, ¿no? Hablamos de la innovación, de la colaboración. Desde las diferentes administraciones se están lanzando iniciativas que tienen que ver cómo podemos dinamizar los procesos que nos lleven a ser más innovadores, que podamos integrar la innovación de forma mucho más rápida, que esos proyectos además sean cada vez más colaborativos, porque es la única forma que vemos de acelerar esto lo más rápidamente posible. Ese reto 5 también pues, está muy ligado, ¿no? Pues ahora estamos viendo todos estos manifiestos de interés, estas propuestas, ¿no? de proyectos tractores que ya están pidiendo, ¿no? en innovar en el sector, colaborar y demás, pues eso lo trataremos en el reto 5. Si nos concentramos en el primer reto, si quieres, Marga, pasa a la siguiente slide, que es el reto que vamos a tratar hoy. Nos vamos a apoyar en 4 palancas. Hay mucho más detalle y demás que iremos viendo, pero hoy nos apoyamos en 4 palancas principales. La primera de todo es dar esa fuerza al transporte público, que nos parece eje vertebrador de toda la movilidad. Los nuevos servicios que están saliendo de movilidad pues nos parecen también que son muy importantes, ¿no? en el entorno urbano, y que pueden ser muy complementarios para el transporte público, y cómo esa intermodalidad pues puede ser realmente, puede mostrar, puede ofrecer una alternativa real al uso del coche privado en entorno urbano. El segundo punto tiene que ver con que esa movilidad que estamos introduciendo, ya sea pública, ya sea de servicios de movilidad y también los coches, por supuesto, pues tiene que tener una base también de la pandemia, que pensamos que está acelerando lo que tiene que ver con la movilidad de proximidad, es decir, intentar fomentar de alguna forma que no es necesario hacer grandes desplazamientos, sino que es posible, ¿no? Vivir en esos futuros barrios de 15 minutos y repasar esa agenda urbana. Y por último, nos parece muy importante también que, aunque tengamos todas estas herramientas, que al final, bueno, pues son herramientas tecnológicas, herramientas de agenda urbana,
diferentes tipos de herramientas, necesitamos gestionar un cambio. Es decir, cómo vamos a incentivar, cómo vamos a regular para poder hacer realmente este cambio hacia la movilidad sostenible una vez tengamos ya esos mimbres, ¿no? Entonces, ahí hablaremos pues, de los planes del transporte de trabajo, los PEMU, las zonas de bajas emisiones, los incentivos, ¿no? para fomentar este tránsito. Para ello tenemos un panel de recepción. Os voy a dejar directamente con Luis Morales, que es el director de Relaciones Institucionales del Connecting Mobility Hub, y bueno, pues que los introduce y comenzamos el debate, que al final es lo más importante. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la presentación. Efectivamente, tenemos un panel excepcional para abordar este primer reto de Traffic 2021. Tenemos con nosotros a Sonia Hernández, que es subdirectora adjunta de Política Urbana del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA. También contamos con Eduardo González Fernández, subdirector general de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático de la Oficina Española de Cambio Climático, un organismo adscrito, como supongo que conoceréis, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Tenemos también con nosotros a Arturo Pérez de Lucía, que es director de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, EDIVE. Y contamos también con Alfonso Sánchez Vicente, que es gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, la MT de Madrid. Son las 4 personas que nos acompañan hoy para hacer este debate, esta discusión en torno al reto 1, cómo garantizar una movilidad sostenible y accesible para todos. Y de esas 4 palancas que antes repasaba Sergio, ¿de acuerdo? Como tenemos unos 40 minutos, os cuento un poco cómo va a ser la dinámica. Tenemos aproximadamente 10 minutos para uno de estos palancas o ejes temáticos, elementos de discusión, y por lo tanto pediré intervenciones breves de no más de 2 minutos cada uno para que los 4 podáis hablar en cada uno de los 4 bloques o ejes temáticos. Me gustaría empezar con Sonia Hernández, puesto que realmente la movilidad, ¿verdad? La movilidad tanto urbana como interurbana, sobre todo depende de cómo dispongamos usos y funciones sobre el territorio, cómo desplegamos y hagamos el urbanismo. La ordenación territorial determina muy nítidamente los modos de transporte que el común de la ciudadanía empleará para desplazarse por ese territorio. Por lo tanto, la creación de cercanía, proximidad, mezclar usos y funciones, la unidad de proximidad, los temas urbanos, la agenda urbana es esencial. Me gustaría dar el paso a Sonia para que iniciara con una intervención breve este primer elemento de discusión. Adelante, Sonia. Hola, buenos días a todos. Perdón. Ante todo, muchísimas gracias a la organización por querer contar con nosotros y por darnos la oportunidad de participar en estas jornadas tan interesantes y tan relacionadas, como ha dicho antes David en su intervención, tan relacionadas con las ciudades. Al final, la movilidad está totalmente vinculada a las ciudades, a lo urbano, pero también a lo rural y a cómo el vínculo o cómo se produce ese vínculo rural-urbano. No puedo iniciar esta presentación sin decir qué es la agenda urbana, o sea, ¿a qué se refiere? Cuando la presentación siempre habláis de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ¿Qué ministerio es este? Pues es el ministerio tradicionalmente llamado Ministerio de Fomento desde hace mucho tiempo, que desde la última legislatura ha cambiado su nombre y también su contenido. ¿Por qué? O como un modo de manifestar su cambio de contenido, su cambio de política. Un ministerio tradicionalmente dedicado a la inversión, al fomento, a las infraestructuras, de repente cambia su denominación para orientar sus políticas hacia las políticas estratégicas, hacia políticas tan importantes como la movilidad, a través de una estrategia de movilidad sostenible y conectada, y hasta a convertirse también en un ministerio de las ciudades, un ministerio de agenda urbana. Y si esto es tan importante, ¿qué es la agenda urbana? La estrategia de movilidad, seguro que todos los asistentes la conocéis bien, estáis trabajando, forma parte están haciendo un proceso de participación muy amplio en su constitución, pero ¿qué es la agenda urbana? A lo mejor en este foro es más desconocida. Pues la agenda urbana es una política nacional urbana, por primera vez, es un marco estratégico de carácter voluntario que el Gobierno de España impone para facilitar fundamentalmente a las entidades locales, tanto rurales como urbanas, mirar a sus entornos urbanos y rurales desde una perspectiva diferente, intentando mirar a las ciudades y a los pueblos huyendo de esa compartimentación totalmente sectorial en el que la movilidad va por un lado, el modelo de ciudad va por otro, los temas de cambio climático van por otro, la vivienda va por otro y la cohesión social va por otro y las nuevas tecnologías van por otro. La idea que propone la agenda urbana, y es un poco el eje fundamental de su marco estratégico, es mirar a las ciudades con una perspectiva transversal, integrada.
¿Por qué? Porque todos estos aspectos de carácter sectorial que he dicho están relacionados entre sí y de manifiesto está precisamente relacionado con la movilidad. Como bien habéis dicho, tanto Sergio como David en vuestras presentaciones, tiene mucho que ver cómo nos desplazamos de un sitio a otro en función de a qué distancia están los servicios públicos a los que queremos acceder, de qué posibilidades de desarrollo económico tenemos, de si hay más o menos comercio de proximidad, de cómo este está ubicado dentro de nuestras ciudades, y para eso hay que pensar desde el modelo urbano que queremos, modelos urbanos complejos, de usos mixtos, compactos y densos. Y esa es la propuesta que desde la parte más del territorio se hace en la agenda urbana, pero ello no puede analizarse solamente con la perspectiva del planeamiento urbanístico o del urbanismo. Tiene que tener en cuenta aspectos tan fundamentales como son la planificación desde el punto de vista de la movilidad, haciendo ciudades mucho más próximas por un lado y por otro lado, y como seguro que saldrá a lo largo de todo este seminario, este encuentro, esta mesa redonda, también en función de los transportes públicos o privados y cómo estos se coordinan dentro del propio diseño de la ciudad. Para ello, la propuesta de la agenda urbana es que los municipios directamente apliquen la metodología que esta política nacional urbana propone para llevarla a su territorio, hagan un diagnóstico de cómo se encuentran estos pueblos y ciudades y hagan una planificación local, hagan sus planes de acción local o sus agendas urbanas locales en las que tengan en cuenta todos estos elementos. Creo que como primera intervención Sí, y para no pasarme mucho es un poco el sí, por contexto de favor. toda la aplicación. Gracias. Genial, Sonia, muchas gracias. Efectivamente, como bien decías, ¿no? Esta generación de cercanía, de proximidad, mezcla de uso es esencial, ¿verdad? Para apostar por un modelo de movilidad más sostenible y maximizar la accesibilidad en distintos bienes y servicios del territorio. Bueno, esta pelota que ha dejado Sonia votando quizás podría recogerla Eduardo González, ¿no? Del MITECO, para incorporar también, ¿verdad?, esa visión transversal de política, ¿verdad? Aquí se hibridan, ¿no?, políticas energéticas, de cambio climático, perspectiva urbanística territorial. ¿Quieres continuar tú, Eduardo, si te parece? Muy brevemente. Sí, buenos días a todos y también muchas gracias por invitarnos a este webinar. Poco que añadir a lo que ya ha dicho Sonia, pero quizás destacar uno de los temas que ha comentado, que es la integración de políticas de los diferentes ministerios, que yo creo que ahora se está llevando ya de forma ejemplar. Y así en la agenda urbana está muy integrada con nuestro Plan Nacional de Adaptación para que las ciudades sean más resilientes y sean ciudades más vivibles de cara al futuro clima. Y está muy integrado con todo el resto de políticas que nuestro ministerio también está liderando, como es el Plan Nacional Integrado de Energía-Clima, Estrategia a Largo Plazo. Con lo cual yo creo que reiterar un poco que es este concepto transversal el que hay que primar ahora en todas las políticas. Gracias, Eduardo. Bueno, nos queda Alfonso, Arturo, cualquiera de los dos, si podéis tomar la palabra, quizás Alfonso, ¿no?, de la MT, para incorporar la visión, digamos, más municipal, más local, ¿no?, de entidades locales. Muchas gracias, Luis. Pues lo mismo, felicitaros por este panel y muchas gracias por invitarme a participar. Sí, la verdad es que lo que ha dicho Sonia estoy totalmente de acuerdo. Esa transversalidad que tiene que haber en la ciudad, en todos los desarrollos dentro de la ciudad, en el urbanismo, en la movilidad, de manera que todos estemos de alguna forma integrados para dar el mejor servicio al ciudadano. Yendo un poco más allá y bajando un poco más a lo que me toca a mí como empresa de transporte de superficie de la Ciudad de Madrid, bueno, pues nosotros esta transversalidad la vivimos muy de cerca, sobre todo en la colaboración pública que hay con otras administraciones, muy cercana con la Comunidad de Madrid, por razones obvias en el sentido de pertenecer al Consorcio Regional de Transportes, pero luego en nuestra faceta también de colaboración con todos los agentes privados que integran todo este ecosistema del que vamos a hablar hoy y que a mí me parece sumamente interesante. Es decir, no solo la palanca de la administración para mover partes importantes de la movilidad, sino también esa colaboración con todos los agentes privados que forman este ecosistema y que tienen ideas magníficas para que las ciudades funcionen mejor. Muy bien, gracias, Alfonso. Adelante, Arturo. Hicieras tú este primer bloque de urbanismo, agenda urbana,
proximidad, etc. Muchas gracias. No me voy a centrar en la movilidad eléctrica, que es mi tema, porque tenemos otros paneles, pero sí que diré en esto que siempre que hablamos de este tema me evoca al concepto de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que se planteaba para una ciudad como París, ¿no? Que es esa capacidad de que los ciudadanos se puedan desplazar y llegar en 15 minutos con herramientas a disposición de vehículos de movilidad personal, incluso andando o utilizando servicios de transporte colectivo, etcétera, urbano, pues a cualquier servicio que pudieran necesitar, ¿no? Eso habla de descentralización y habla de una cosa muy importante que lo ha comentado Sonia y que además hay que aplaudir en este proyecto que están impulsando, que además están contando con todos los sectores de la cadena de valor, de la movilidad, y eso es importante porque hay que contar con esos sectores que saben de lo que se está hablando para poder establecer políticas pues, importantes, ¿no? Y la clave para mí en esto es que las ciudades que tienen como raíz el concepto de ciudad, pues en lo que menos han pensado son los ciudadanos, ¿no? Y ahora es lo que tenemos que volver a recuperar, ¿no? Y eso implica repensar las ciudades, repensar también, y fruto del COVID estamos viendo que además las ciudades de los entornos rurales están empezando también a coger importancia y estaban olvidadas en el concepto de movilidad. Y hay que salir de esa zona de confort, pensar en la movilidad que tenemos cada uno de nosotros, ver cómo es la manera más eficiente desde el punto de vista económico, ecológico, etcétera, de desplazarnos y, bueno, pues desde el punto de vista global, pues pensar una redefinición de esos entornos urbanos, periurbanos, para poder hacer una movilidad lo más eficiente posible, ¿no? Eso es. Y desde luego, para hacer una movilidad lo más eficiente posible es fundamental un transporte público colectivo, robusto, de alta capacidad, que sea capaz de mover grandes cantidades de personas por el territorio. De manera que damos paso al segundo bloque, el segundo eje, centrado en el transporte público, la intermodalidad, los nuevos servicios de movilidad, y me gustaría que lo iniciase Alfonso, de la MT, tiene todo el sentido, MT, Empresa Municipal de Transporte de Madrid, para que nos comente muy sucintamente, Alfonso, la importancia, ¿verdad?, de un transporte público, la intermodalidad, la movilidad compartida, la intermodalidad con muchos modos, muchos servicios emergentes, el MAS, la intermodalidad con la micromovilidad, etcétera, que puede incrementar, ¿verdad?, el radio de servicio de las estaciones de transporte público para aumentar la capilaridad y la penetración en el territorio. Adelante, Alfonso. Sí, pues muchas gracias, Luis. Bueno, en el MT, como sabéis, contribuimos al manifiesto de multimodal, de movilidad multimodal que preparasteis desde el Connected Mobility Hub. Y ahí una de las cosas que defendemos nosotros es que el transporte público pues, es la columna vertebral de un transporte urbano sostenible, equitativo, universal, y que físicamente además tiene muy en cuenta la intermodalidad. Ya cuando me refiero físicamente estoy pensando en los intercambiadores, por ejemplo, que tenemos en la ciudad de Madrid, no solo los grandes intercambiadores, los 5 grandes intercambiadores que todos conocemos, que son las grandes catedrales del transporte público, sino esa red de intercambiadores que hay dentro de la ciudad. De manera que la intermodalidad en el transporte público es algo que viene de antiguo y que está en el ADN del transporte público. Dentro de esa intermodalidad, ¿qué nos encontramos o qué nos venimos encontrando desde hace unos años? Nos encontramos pues, de lo que hablaba antes, de esos agentes nuevos que han surgido de micromovilidad, y tenemos que empezar a pensar, y ya lo estamos pensando, en trabajar en la intermodalidad de ese transporte público que mueve en Madrid aproximadamente, cuando no estábamos en pandemia, unos 5,5 millones de viajeros todos los días. Cómo esos viajeros les podemos facilitar otros modos alternativos de transporte, como hemos dicho, pues eléctricos, no contaminantes, que además también son compartidos y comparten con nosotros ese core, ¿no? Los autobuses no dejan de ser, o el transporte público en general, un elemento compartido que reduce pues muchos coches en la vía pública. De manera que todos los vehículos que sean compartidos nos sirven para la misma estrategia. ¿Y cómo estamos pensando además en esa intermodalidad? Además, cerca de esos grandes intercambiadores, estamos contribuyendo nosotros con Bicimat, siempre situándonos cerca de esas zonas de intercambio modal. Pero ¿cómo queremos seguir contribuyendo? Pues ahora tenemos un plan de aparcamientos disuasorios, y estos aparcamientos disuasorios no solo queremos que sean de disuasión para el vehículo privado y que facilite el acceso al transporte público, sino que ahí queremos montar, y estamos en ello ya, carga eléctrica. Vamos a montar espacios para los vehículos compartidos, tanto motos como car sharing. Vamos a montar también aparcamientos para movilidad personal tipo bicicletas. Vamos a montar lockers para que pueda haber
alguna actividad logística. También queremos utilizar pues todos nuestros aparcamientos que tenemos en el centro de la ciudad para montar ciertos hubs logísticos donde también puede haber ruptura en la carga y que esos vehículos más contaminantes que reparten pues puedan hacerlo transfiriendo a vehículos menos contaminantes dentro de nuestros aparcamientos. En definitiva, poner en contacto todo el transporte público con ese transporte privado. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto desde Meteo? Contamos con una herramienta que sacamos recientemente, que es Madrid Mobility 360, una aplicación donde integramos todos los modos de transportes con un planificador multimodal, que además nos permite comprar el billete en este caso todavía solo, por decirlo de alguna forma, de autobús o de bicimar para poder viajar, pero que en un futuro estamos tratando de incorporar a otros colaboradores de manera que podamos compartir nuestra herramienta, y no solo nuestra herramienta, sino que también ponemos a los que tengan herramientas similares, queremos poner todos nuestros servicios encima de la mesa, porque yo creo que al final lo que tenemos que hacer es dar un mejor servicio al usuario, es decir, que el usuario en la palma de la mano pueda moverse de origen a destino con suma facilidad. Muchísimas gracias, Alfonso. Continuamos, si queréis, con Sonia o Eduardo, alguien del Ministerio, porque continúe con esta visión, ¿verdad?, que ha iniciado Alfonso. ¿Quién se anima? Sonia o Eduardo. Venga, me animo yo. No, solamente apuntalar que dentro de nuestra estrategia apuntamos a un trasvase prácticamente de 1/3 de los pasajeros kilómetro que utiliza vehículo propio a sistemas públicos y colectivos, con lo cual claramente está apostando en nuestra planificación nacional hacia el uso del transporte colectivo como uno de los grandes, digamos, de las grandes palancas para descarbonizar el transporte. Yo solamente decir que hay muchísimas oportunidades, hay barreras que superar, está claro, y ayudar desde luego a los ayuntamientos y a los consorcios para superar estas barreras es uno de los retos. Aquí tenemos otro tema que es utilizar energías de bajas emisiones, que es en parte ya los transportes colectivos ya en parte están electrificados, y en parte pues hay que ver alternativas como el biometano y demás, que son en el futuro posiblemente el hidrógeno y demás, que son alternativas de bajas emisiones que habrá que ir introduciendo en los transportes colectivos. Muy bien, gracias, Eduardo. Adelante, Sonia. Pues no puedo estar más de acuerdo con los dos ponentes anteriores. En la planificación que se hace desde la agenda urbana, en esos 10 objetivos estratégicos que nosotros aconsejamos o consideramos que los municipios tienen que analizar para saber de dónde están y dónde quieren ir de aquí a los próximos años, tenemos 2 objetivos fundamentales vinculados a la movilidad. Uno, como decía antes, el objetivo estratégico 2, que habla del modelo de ciudad que tenemos, al que se refería Arturo, ¿no?, que es más conocido como modelo de los 15 minutos porque es como muy llamativo ese nombre y es al que se haya puesto sobre todo a través de las medidas que se han adoptado en París, pero que en realidad se refleja en la ciudad mediterránea de toda la vida española, compacta, densa, y lo que se busca es eso, acceso fácil a los servicios. Pero el segundo elemento, ese segundo objetivo estratégico, que es el 5 y que apuesta por una movilidad sostenible, apuesta, además de por la ciudad de proximidad, por un transporte sostenible, y dentro de esos transportes sostenibles, obviamente el transporte público tiene una función fundamental y vertebradora, como también ha dicho Alfonso. Y en relación con esto, también como comentaba Eduardo, sea que ese transporte sostenible tenga unas características de bajas emisiones, y es uno de los indicadores que se proponen en la agenda urbana para valorar la calidad de ese transporte, contribuye a cumplir el resto de objetivos transversales que también se incluyen en la agenda. Cierro simplemente diciendo, al final, todo lo que tiene que ver cómo la movilidad afecta a las ciudades no se puede ver como una sola medida. Es un conjunto de medidas y cómo todas ellas van sumando, porque, como decía al principio, todas están interrelacionadas. Sin duda, el transporte urbano, sostenible, bien organizado y bien integrado con el resto de necesidades del municipio va a facilitar muchísimo su eficacia real. Muchas gracias, Sonia. Efectivamente. Es curioso que se ha puesto de moda, ¿verdad?, lo de la ciudad de 15 minutos.
que lo ha puesto de moda París hace 1 o 2 años, pero realmente esto es algo que en España llevamos, recuerdo los trabajos de Salvador Rueda, ¿no? El modelo de ciudad compacta, diversa, multifuncional, recuperar la escala de barrio, la idea de barrio, ¿no? Crear cercanía. Esto llevamos 20, 25 años en España, hay autores muy relevantes hablando de esto, pero parece que lo que se ha puesto de modelo de la ciudad de 15 minutos de París. Muy bien, gracias Sonia. Vamos a dar paso ahora ya a Arturo para que hiciera este bloque. Adelante Arturo. Bueno, un poco más que añadir. Yo me sumo a las declaraciones de los compañeros. También señalar, ¿no?, un poco la labor que está haciendo la MT, que creo que está haciendo una labor de integración muy importante y yo creo que ese es el camino que deben seguir. Hay que tener en cuenta que la intermodalidad, se está viendo que además los transportes de movilidad compartida están siendo todos eléctricos, cero emisiones, que tiene muchos componentes interesantes en ese ámbito, en toda tipología de vehículos, tanto de movilidad personal como coches, motos, etcétera, y bicicletas, pues se está produciendo esa intermodalidad y eso es importante y sano porque ayuda en cualquier caso a retirar de la movilidad urbana pues, vehículos privados y optimizar, ¿no?, reducir emisiones y reducir congestión, ¿no?, que son los dos claves problemas que tiene el tráfico en los entornos urbanos. También ese concepto que apuntaba Alfonso en el tema de los parking disuasorios, porque la movilidad en el entorno urbano no es solo la movilidad de los ciudadanos de ese entorno urbano, sino la de la periferia, de mucha gente que son lo que se conoce como commuters, que vienen a trabajar todos los días o se mueven todos los días de un entorno urbano a otro, y eso es importante tenerlo en cuenta y calcularlo pues para poder dimensionar bien las soluciones, ¿no?, que haya en ese sentido. Y luego el tema del COVID, ¿no?, que nos ha traído la no movilidad, y esa no movilidad también implica otros modos de movilidad en cuanto a la adaptación de los usos horarios, ¿no? Siempre salíamos los españoles y bueno, en general toda la población del mundo decía, pues ahora es cuando hay más tráfico, ahora salgo yo también y contribuyo, ¿no?, a que haya más tráfico porque tengo que llegar a esta hora, ¿no? Esto nos permite cierta flexibilidad, hemos descubierto el teletrabajo y nos permite que a lo mejor en un día no que no nos movamos, sino que a la hora de ir a la oficina no tengamos que ir en ese horario en el que se mueve todo el mundo y poder equilibrar esos movimientos, con lo cual es importante implementar ese tipo de soluciones dentro de lo que sería una estrategia, ¿no?, de movilidad urbana. ¿Me permites, Luis, un momento? Porque claro que sí, Alfonso, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Arturo sobre el tema de los horarios, que además es un tema muy importante para el transporte público, porque en condiciones normales la hora punta está a primera hora de la mañana, entre las 7 y las 9, y luego por la tarde a la hora de retornar, pero es verdad que con estas medidas y con lo que ha comentado, tenemos muchas plazas disponibles en las horas valle precisamente, y esa medida contribuiría a optimizar los recursos del transporte público. O sea que me parece una observación muy acertada por parte de Arturo. Podemos abundar en esto luego, en el último eje de la gestión del cambio, incentivos, ofrecer retornos, incentivos a la ciudadanía, etcétera. Ahí quizás, si queréis, podemos ahondar un poquito más en esto de usar el transporte público en las horas no punta y quizás premiar a los ciudadanos para que hagan esto y así no se sature el transporte público. Y mucho más ahora en tiempos de COVID, ¿verdad? Bien, Arturo, iniciamos contigo, has acabado este reto y te vuelvo a pasar la palabra, Arturo, para que inicies este eje que tenemos ahora tan interesante, el tercero, de movilidad no contaminante, nuevas tecnologías, movilidad eléctrica, hidrógeno, biocombustibles, etcétera. Hay un objetivo en España de que tengamos 5 millones de vehículos eléctricos para 2030, ¿verdad?, según reza el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. ¿Lo ves plausible? ¿Crees que hay tecnología y cadena de valor industrial para que vayamos en esta dirección? También entiendo que el reto está en disminuir la flota de vehículos. Ojo, esto no es una sustitución de una tecnología por otra sin poner en discusión el parque automovilístico actual. Hay que reducir el número de coches, ¿verdad? Y aquellos que queden en el 2030, que intentemos que sean eléctricos en su mayoría, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues como ya este es mi tema, la movilidad eléctrica, voy a tratar de explicarlo en un poco más de 1 hora y media. No, voy a ser muy breve, no, pero no puedo hablar de toda la movilidad eléctrica, pero sí puedo decir que, evidentemente, ¿no?, la movilidad eléctrica se está implementando, hay un objetivo, los objetivos tienen que ser ambiciosos, si no, no serían objetivos, si son fácilmente conseguibles, también lo serían los retos detrás de esos objetivos, ¿no? Y evidentemente, la movilidad eléctrica está creciendo más, hay que tener en cuenta que hay una revolución industrial, tecnológica y de servicios en la automoción y en la movilidad, que va hacia el vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo. Y el vehículo eléctrico, además, tiene un componente importante que, además de movilidad sostenible, es eficiencia energética, es el único vehículo capaz de interactuar con el sistema
sistema eléctrico, no solo para tomar energía de la red, sino también para entregarla, impulsando las energías renovables, la generación distribuida y el almacenamiento energético, ¿no? Y el autoconsumo. Con lo cual, al final, la movilidad eléctrica tiene todo ese sentido del mundo. Desde las ciudades, por los ayuntamientos, la EMT, por ejemplo, está haciendo una apuesta decidida por la transformación en autobuses eléctricos, con todo ese reto que tienen con esa estación, que nos puede comentar algo mucho más detallado Alfonso, que es una estrategia muy impresionante. La movilidad compartida, sin duda. Y en la movilidad compartida sí que quisiera... Nosotros trabajamos con proyectos en AEDIBE que estamos tratando de impulsar esa movilidad compartida con un concepto de achatarramiento por kilómetros. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que haya movilidad compartida, que sean las empresas las que compren los vehículos, pero que además haya una solución de multimodal en esa movilidad compartida de coche, moto, bicicleta, furgoneta, porque un usuario no solo necesita un único vehículo o tiene varias necesidades que le implican tener necesidad de varios vehículos diferentes a lo largo de su vida, ¿no? Y eso implique achatarrar vehículos avejentados, porque tenemos el parque más avejentado con unos 13 años de media, de los cuales más de 6 millones de vehículos tienen más de 20 años, ¿no? Y ese es el mayor problema que tenemos. Necesitamos achatarrar vehículos, reducir el vehículo privado del movimiento diario en las ciudades y solucionarlo con vehículos de última tecnología en movilidad compartida multimodal que den una solución global a los ciudadanos. Fantástico, Arturo. Sí. Ha resumido 1 hora y media en 2 minutos. Enhorabuena. Bien, yo creo que esta pelota que ha dejado aquí votando Arturo podrían tomarla nuestros compañeros y compañeras de algunos de los 2 ministerios, ¿verdad? Para abordar incentivos y política industrial que esté implementando, ¿verdad? Para reducir esta flota, ¿no? Y este parque tan envejecido que tenemos de vehículos. ¿Cómo se puede impulsar desde las políticas públicas? Sonia, Eduardo. Bueno, Sonia primero, ¿verdad? No, a ver, yo desde luego, mi aspecto es como mucho más sectorial en ese sentido, bueno, más específico me refiero, no es tan sectorial. Yo cogería un poco el guante de lo que tú has comentado al principio. Tenemos que tener en cuenta que hay que apostar por ese tipo de vehículos, por vehículos no contaminantes, por vehículos que nos ayuden a mitigar los efectos del cambio climático, por hacer ciudades mucho más adaptables, pero tenemos que tener en cuenta también otros elementos que precisamente la pandemia que estamos sufriendo nos ha puesto de manifiesto, es que a veces necesitamos también más espacio público. Entonces, lo que decía, recojo el guante que has dicho al principio de que yo creo que tampoco tenemos que apostar por sustituir todo el parque que tenemos de vehículos de un tipo en otro parque de vehículos de distinto tipo, que obviamente va a ser mejor, pero que a lo mejor también hay que buscar fórmulas intermedias en las que podamos articular el recuperar el espacio público para los peatones, para la ciudadanía, para la cohesión social. Desde luego hablo desde la perspectiva más urbanista, más transversal, más integradora, pero también es el modelo de ciudad por el que apuesta la agenda urbana. Entonces, ¿cómo hacer compatible todo eso de manera que tengamos una movilidad que sea efectiva, que sea eficaz y que no sea contaminante? Es uno de los retos que se plantean. Y eso une directamente con algo que voy a decir posteriormente, probablemente salga directo en la cuarta pregunta, relacionada con la necesidad de planificar. Insisto también en lo que decía antes, un transporte público más un parque de vehículos no contaminantes más recuperar el espacio público. Ninguna medida por sí sola consigue tener una movilidad sostenible, todas ellas juntas realmente pueden ser una buena forma de trabajar en el futuro de nuestras ciudades. Eso es, gracias Sonia. Tened en cuenta que, no hay energía renovable suficiente para que toda la demanda de movilidad motorizada que acontece actualmente pueda ser absorbida en exclusividad ni por el transporte público en exclusividad ni por vehículo eléctrico, ni aunque toda esa electricidad procediese de fuente renovable. Por lo tanto, hay que disminuir, ¿verdad?, la demanda de movilidad y compartir esos vehículos. No podemos sustituir toda la flota de coche convencional por coche eléctrico. Adelante, Eduardo. Sí, yo reiterar un poco la idea de que no se trata de sustituir el motor de combustión por el eléctrico, sino de pasar a otro concepto de movilidad, como ya se ha mencionado. No obstante, sí que hay líneas de apoyo al vehículo eléctrico bastante explícitas y claras. Está el plan MOVES, que seguramente va a tener más ediciones, y están todas las estrategias de sistemas de recarga
que es un reto todavía pendiente que tenemos que desarrollar. Y aquí la movilidad eléctrica pues, se plantea como una de las soluciones, pero es solamente una de las soluciones y yo pondría muy por delante lo que hemos hablado antes. Tenemos a veces magníficas alternativas de sistemas de transporte colectivo, transporte compartido, y esto es lo que tenemos que priorizar. Y solamente, bueno, aquí tendremos que ver un poco la evolución, la maduración en costes de este tipo de vehículos para que realmente estos 5 millones de vehículos que hemos pintado en el Plan Nacional Integrado, pues en 2030 veamos que sea una realidad. Gracias, Eduardo. Alfonso, muy resumidamente, vehículo eléctrico en el Ayuntamiento de Madrid, en la MT de Madrid, ¿cómo se está incorporando nuevos autobuses eléctricos, etcétera, etcétera? Nuevas tecnologías. Muy bien, pues nosotros, nuestra estrategia apuesta claramente por el vehículo eléctrico. Lo venimos haciendo. Ahora mismo tenemos 81 vehículos en la calle eléctricos sobre una flota de algo más de 2.100 vehículos. Es decir, que todavía en porcentaje estamos por debajo. Pero ya tenemos comprado para este año 106 vehículos más. O sea, de manera que vamos a pasar de 81 a 187 a lo largo de este año. El primer objetivo que nos fijamos fue eliminar el gasóleo de toda nuestra flota. En el 2023 ya no va a haber vehículos de gasoil en la flota de MT. Lo único que van a operar son vehículos de gas o vehículos eléctricos. El gas va a ser, mientras que transformamos la flota eléctrica, va a ser la base de la operación. Nuestro objetivo es en el 2027 es que 1/3 de la flota sea eléctrica y 2/3 serán de gas. Ahora mismo, estos próximos días, vamos a adjudicar 520 autobuses de gas y ahí me queda la pregunta de si será probablemente la última adjudicación importante de autobuses de gas dentro de la empresa municipal de transporte, porque vamos a seguir comprando vehículos eléctricos hasta llegar a esos 700 aproximadamente que he dicho en el 2027. Con respecto a la operación, pues es un vehículo que está consumiendo menos. Evidentemente es mucho más caro. Ahora mismo el ratio es de 1 a 2, es decir, un coche eléctrico, un autobús eléctrico nos está costando el doble que uno de gas ahora mismo. Sin embargo, el mantenimiento y el consumo es muy inferior y estamos teniendo resultados extraordinarios. Nuestra forma de operar con el vehículo eléctrico es cargar por la noche y funcionar 16-18 horas todo el día. Nos lo están dando ya la tecnología, es decir, para nosotros la tecnología eléctrica es una tecnología madura. En los últimos concursos que hemos licitado y que hemos adjudicado nos han dado garantías para baterías hasta 14 años, es decir, para nosotros la tecnología está totalmente madura y opera exactamente igual que cualquier otro vehículo. Opera la jornada completa, recarga en los centros de operaciones por la noche, en un plazo de 3 horas aproximadamente, y presta el servicio de continuo todo el día. Y luego en esa línea estamos trabajando con 2 grandes centros de operaciones nuevos, uno en la Elipa para más de 300 vehículos totalmente eléctricos, con carga inteligente, con pantógrafos invertidos para la carga nocturna, y estamos trabajando en la zona norte en otro que será mixto, de la zona de las tablas, será mixto entre gas y eléctricos para luego en un futuro transformarse en eléctrico totalmente. Entonces, para nosotros es fundamental esto. También lo hemos demostrado en la propia ciudad, creando ya líneas de 0 emisiones, líneas completamente eléctricas, como son las líneas 0, que además son gratuitas, 2 de ellas, y una tercera que es circular al perímetro del distrito centro y que también es con vehículos eléctricos. Y luego podréis observar en la calle en otras líneas vehículos eléctricos. Es habitual cuando te das una vuelta, nosotros lo vemos de una forma sencilla, pero están circulando por la ciudad de Madrid con total normalidad. Por tanto, una apuesta decidida desde la empresa municipal de transporte hacia el vehículo eléctrico. Y luego, por terminar ya, también estamos trabajando con el hidrógeno. Queremos montar una hidrogenera en nuestro centro de operaciones de Entrevías y haremos un proyecto piloto con 10 autobuses. No podemos pasar todavía grandes números hasta no probar la tecnología, pero esas son las líneas de actuación por parte de la Empresa Municipal de Transportes en este momento. Claro. Fantástico, Alfonso. Muchísimas gracias. Bueno, son ya las 11 menos 10.
menos 5, de hecho, vamos un poquito tarde, que era el último eje. En bueno, Eduardo, este es tu eje, gestión del cambio, incentivos, etcétera. Quizá es el momento de que resumas muy sintéticamente las líneas maestras del MOVES y las políticas que estás impulsando para incentivar este cambio de modelo. Bueno, pues solamente de forma muy breve mencionar que desde las administraciones pues trabajamos casi en 4 ejes siempre. Por una parte, iniciativas regulatorias, legislativas. Por otra parte, como has mencionado, ayudas orientadas y bien diseñadas. Junto también a quizás un rediseño a veces de la fiscalidad para que dé las señales adecuadas en todos los sectores. Y luego terminar con un tema muy importante, que todo es el tema de información, concienciación, involucración del ciudadano, que es esencial. Desde el punto de vista legislativo, pues ya sabéis que tenemos los planes nacionales, una ley de cambio climático que está ya en el Parlamento y está avanzada. Tenemos estrategias múltiples sobre la bicicleta, sistemas de recarga y muchas otras. Tenemos un tema muy importante que es el sistema de etiquetado de vehículos que va a marcar o va a facilitar que los ayuntamientos puedan establecer estas zonas de bajas emisiones que define la ley de cambio climático. Y hay un anteproyecto de ley de movilidad que posiblemente Sonia incluso puede mencionar con más detalles. Pero bueno, hay una miríada, digamos, de procesos legislativos en todos los sectores un poco bien alineados ya en este sentido. En cuanto a las ayudas, pues aparte de lo que sería el MOVES y demás, tenemos aquí la gran oportunidad de los planes de recuperación con cantidades ya de dinero significativos que bien orientados van a permitir avanzar en lo que hemos dicho antes. Y de nuevo invito a Sonia, por ejemplo, en el eje, la componente 6, quizás puedas hablar un poquito más de lo que se está haciendo. La fiscalidad es muy importante y aquí hay debate en los temas de fiscalidad que implican al vehículo, que implican al uso de combustibles fósiles, y esto tendremos que acercarnos un poco a los estándares de fiscalidad europeos, con lo cual aquí también se está trabajando. Y en plan breve decir que esto es bastante extenso, pero bueno, que hay estamos trabajando en muchos ejes y que realmente lo que se pretende es que todos ellos colaboren para conseguir este objetivo común. Claro que sí, Eduardo. El proyecto de ley de cambio climático, Eduardo, está ahora mismo en su trámite parlamentario, ¿verdad? ¿Cuándo estimáis que pueda entrar en vigor? Porque recordemos que una vez que entre en vigor, 148 municipios españoles que tienen más de 50.000 habitantes habrán de definir una zona de bajas emisiones y cambiar por completo su modelo de movilidad. Pues ya depende del tema parlamentario y de que realmente pues, consiga el apoyo consenso que necesita para salir aprobado. Yo soy optimista y creo que esperaríamos que próximamente, cuando digo próximamente no me atrevo a decir, pero pudiésemos tener esta ley aprobada y entraría en vigor pues, el tema de zonas de bajas emisiones en el plazo que indica, ¿no? que es un plazo que da un par de años para empezar a regular estas zonas. Justo. Han de tener en vigor, ¿verdad? Han de tener definida la zona de bajas emisiones para el 2023, corrígeme si me equivoco. Tiene un par de años, 2 años y medio de que entre en vigor. Muy bien, gracias, Eduardo. Adelante, Sonia. ¿Qué nos puedes contar sobre la ley de movilidad sostenible? Bueno, pues que está en elaboración, que tiene un proceso de consulta muy amplio, que os animo a consultar, pero también vinculada a la estrategia de movilidad. A veces siempre tenemos todas nuestras esperanzas en todo lo que tiene que ver con ley, porque implica obligatoriedad, implica vinculación, y a veces a través de las estrategias y de la planificación voluntaria, pero de carácter transversal, también se llega mucho. En ese sentido,
apoyo todo lo que ha dicho Eduardo en el sentido de la normativa. Insisto muchísimo en la necesidad de formación, concienciación y en cómo explicar a los ciudadanos de que realmente el diseño de una ciudad interviene e infiere directamente en su calidad de vida, y obviamente todo lo que tiene que ver con la movilidad está totalmente vinculado. Apuesto también por el tema de la gobernanza. Eduardo lo ha dicho al principio y yo creo que es algo de lo que deberíamos de estar muy orgullosos, precisamente porque, al contrario de lo que pudiera parecer, no es nada habitual, que es trabajar alineando todas las estrategias, coordinándonos perfectamente con el plan de adaptación al cambio climático, con la propia estrategia de movilidad segura y conectada que se realiza en el Ministerio, con la agenda urbana, y teniendo en cuenta y vinculando todas esas ayudas y esa financiación que va a llegar, de manera que se busquen sinergias, que sean compatibles entre sí, que estén pensadas para que realmente sean eficaces y no que hagamos proyectos específicos para optar a esas convocatorias de ayudas. Primero vamos a pensar qué queremos, vamos a tener clara cuál es nuestra planificación, cuál es nuestra estrategia. Nosotros desde el Ministerio apostamos a través de la agenda por ello, para que los municipios tengan sus planes de acción local e identifiquen los proyectos que realmente les interesen a la hora de poder optar a este tipo de ayudas y a este tipo de financiación. Y eso solo se puede hacer pensando previamente dónde estamos, haciendo un diagnóstico de esos municipios y viendo hacia dónde se quiere ir. Desde todos los ámbitos, pero específicamente de la movilidad, porque, como decía anteriormente, está muy vinculado al modelo de ciudad que tenemos. En relación con lo que comentaba Eduardo, desde el Ministerio hay dos componentes que sí o sí van a intervenir en este plan de recuperación de resiliencia, transformación y recuperación de fondos europeos. Está todavía por definir. Todavía no tenemos el ok de Europa, pero es verdad que se está trabajando en ese sentido y sin duda va a llegar mucha financiación, tanto para todo lo que tiene que ver con la planificación, como con la digitalización, como con la transición ecológica en todo lo que es relacionado con la movilidad. Gracias, Sonia. Muy bien. Alfonso, yo creo que sería tu turno ahora para que nos cuentes la visión del Ayuntamiento de Madrid de la empresa pública de transportes. Bueno, muy bien. Y yo creo que esto último que ha apuntado Sonia es tremendamente importante. Los fondos de recuperación, bueno, aparte de las leyes que están trabajando y del trabajo que están haciendo, que es sumamente importante, pero a efectos de transformación yo creo que van a ser decisivos los fondos de recuperación y resiliencia. Es verdad que todavía quedan muchas incógnitas por despejar, aunque poco a poco cada día se va sabiendo más de ellos, pero yo creo que es lo que nos puede impulsar definitivamente a transformar proyectos como los que yo he contado de MT, pero que hay infinidad, tanto en la movilidad en general, porque son proyectos muy alineados con las políticas definidas y por tanto esa captación de dinero para poder acometer estos proyectos lo que va a hacer es sin duda alguna acelerar quizá objetivos de los que tenemos fijados en las empresas a más largo plazo. Hablo como empresa pública, pero me imagino que los privados pensarán igual. Pues estos fondos nos pueden ayudar a aterrizarlos antes y a transformar las ciudades de una forma definitiva en la línea de lo que venimos hablando hoy aquí. Así que, bueno, espero que esto vaya cogiendo forma en los próximos meses y que sea un impulso para el país, pero especialmente para la movilidad, desde luego. Seguro que sí. Y además, la colaboración público-privada, y ahora ya doy paso a Arturo para que incorpore la visión de la industria, del sector privado, es fundamental para que este maná del Fondo Europeo llegue a buen puerto y haya proyectos, ¿verdad?, tractores, que cambien el modelo, que es lo que se pretende, cambiar el modelo productivo del país. Hace falta también, desde luego, la participación de la industria y del sector privado. Adelante, Arturo. Bueno, verdaderamente, pues hablábamos antes de un objetivo del Gobierno de 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 y más de 100.000 puntos de carga públicos en los próximos 4 años, ¿no? Para conseguir eso necesitamos unas herramientas, ¿no? Y esas herramientas para que trabaje el sector privado son un plan de ayudas coherente, ambicioso. Se está trabajando en esos 1.100 millones de euros para la movilidad eléctrica impulsados por la Secretaría de Estado de Energía, al margen de otras manifestaciones de interés que surgen de otros ministerios como el MITMA o a nivel industrial del Ministerio de Industria. Tenemos que trabajar también en el aspecto fiscal, ¿no? Es decir, si queremos que los vehículos eléctricos tengan un empuje ya rápido, tenemos que hacer lo que hacen en otros países europeos, que sean ya competitivos en precio hoy, no mañana. El vehículo eléctrico, y comentaba antes Alfonso que los vehículos autobuses eléctricos son más caros un poco que los de gas, etcétera, pero eso va a cambiar, ¿no? Va a cambiar porque tecnológicamente la reducción del precio del litio, que es la parte más dramática de un vehículo eléctrico, también se va a reducir y en el entorno de 3-4 años pues veremos una
diferencia importante. Pero en estos años es importante impulsar una reforma fiscal que ayude a esa compra, que dé señales de precios a los ciudadanos. Y también, pues por ejemplo, cosas como se han hecho y que van a salir previsiblemente en abril, como es el Real Decreto de cargos y peajes, que, bueno, pues que va a favorecer que la recarga de los vehículos, tanto en el ámbito privado como la recarga pública, sea mucho más competitivo y ahorre mucho más dinero. Después, el tema de la barrera de las licencias y permisos para el desarrollo de las infraestructuras de recarga, que es ahí donde tenemos el mayor escollo, porque un punto de carga tarda a veces entre 3 meses y más de un año en estar operativo, aunque se haya instalado, ¿no? Y finalmente, pues bueno, básicamente plantear que todos estos retos son los necesarios para poder llevar a cabo esos objetivos que son posibles, pero son ambiciosos y necesitamos esas herramientas. Estupendo. Muchas gracias, Arturo. Bueno, estamos ya pasados de tiempo y a pesar de esto tengo preguntas en el chat. Hay personas que no... Bueno, os cuento a los panelistas que hemos tenido durante esta hora casi a 100 personas conectadas que nos han estado siguiendo en el streaming y bastantes preguntas en el chat. No se van a poder responder ahora. Supongo, Sergio, ¿verdad? No habrá es lo que tiempo. íbamos a comentar, sí, efectivamente. Muchas gracias, Luis, y a todos los panelistas. Súper interesante y, por supuesto, esto ha dado muchas preguntas que han puesto de forma pública y luego también que han enviado de forma privada. No os preocupéis, tenemos por delante muchos webinars donde vamos a ir dando respuestas. Perdona, Sergio, lo que podríamos hacer, si os parece, a los panelistas es descargar estas preguntas que tenemos, que ya digo, son, pues no sé, entre el chat y preguntas directas por mensaje directo, cerca de una docena. Si os parece, os la podemos hacer llegar por email a los panelistas. Sí, como decía, de todas formas las vamos a ir sacando también. Son preguntas, por ver que las tenemos anotadas, muchas tienen que ver con todo el tema de los MDIs, de los Next Generation, cómo ese dinero se va a invertir, pues por ejemplo, en movilidad eléctrica, en cargadores. Realmente va a haber una planificación, cómo todo eso se va a hacer, aparte de poner puntos de recarga indiscriminada. Comento un poco lo que decían. Esa importancia de la accesibilidad, cuando comentaba Alfonso de que estamos proyectando la intermodalidad, ¿no?, entre los diferentes modos, cómo garantizamos, ¿no?, que haya una accesibilidad universal cuando claro, damos una opción al uso del coche privado que genera esa necesidad, pues, de cambiar también de modo, pues cómo se está trabajando en eso. También nos preguntaba mucho por la electrificación de los taxis, ¿no?, como un sector concreto. Y luego también, si estamos hablando que todos esos servicios, Mobility as a Service y nuevos servicios de movilidad, pensamos que pueden ser un complemento perfecto para el transporte público, para ser esa opción real al uso del coche privado en el entorno urbano, si de alguna forma se quiere incentivar o se quiere incluir, ¿no?, dentro de esa gestión de la movilidad urbana, pues el uso de las tarjetas de movilidad, si va a incorporar, ¿no?, también. Entonces, todo esto lo anotamos, lo vamos a tener en cuenta para los próximos webinars, que habrá muchos, y ahí lo sacaremos. Sin más, agradeceros. Quiero dar paso a David Moneo para que diga unas palabras de despedida y ahí ya cerramos. Gracias a los panelistas. Hasta pronto. Muy bien. Bueno, pues nada más. Simplemente agradecer a todos los colegas panelistas que habéis participado en este primer webinar. Agradecer también a todos los asistentes y emplazaros en breve a la próxima convocatoria del segundo webinar de Traffic. Son momentos de grandes retos, de grandes oportunidades y desde Traffic, desde IFEMA, queremos ser vuestro altavoz para llegar no solamente a todo el sector de la movilidad, sino también llegar a la sociedad para concienciar a la sociedad de la importancia que tiene estos retos de reducción de las emisiones y orientados a una movilidad sostenible. No hablo más. Gracias a todos y nos vemos en el segundo webinar Traffic. Gracias de nuevo. Un buen día para todos.